El siguiente segmento tiene contenido o opinión. Los contertulios analizan ahora la actualidad del país y el mundo. En A Primera Hora, la tertulia del día. Un ejercicio de plena libertad de expresión con responsabilidad. Muy bien, 6 de la mañana con 17 minutos. Gracias por los reportes de sintonía. Gracias, la sintonía pues que tenemos desde algunos sectores, desde California nos escriben, qué gusto. Gracias a Cruzita Cuevas que se une a nuestra sintonía. Por acá también teníamos un reporte desde Nueva York. Teníamos otro desde mi tierra, desde Ambato. Iván Endara nos saluda desde Esmeraldas. Gracias, Iván, qué gusto, bienvenido, buenos días. Ernesto Camilo González desde mi tierra, desde Ambato. Saludos cordiales. Por ahí también tenía otro mensaje que se me pasó desde la ciudad de Ambato, que fue uno de los primeros reportes de sintonía que habíamos tenido y que ya no lo encuentro. Había saludos de Balsas, de Loro. Jairo Martínez, desde Ambato también. Gracias, Jairo, qué gusto. Nila Murillo, que es fiel oyente de este espacio, desde la Gran Manzana, allá en los Estados Unidos, nos sintoniza. Desde Queens también, allá también en Nueva York. Luis Duchitanga también nos reporta la sintonía. Desde Balsas, en la provincia del Oro. A la provincia del Oro no llegamos con la señal abierta, pero sí, pues esta maravilla del Facebook Live o de la Internet nos permite llegar. Gracias a Jim Cárdenas por ese reporte de sintonía. Gracias. Desde Machala, Iván Macas. Desde Quinindé, Jimmy Jaramillo. Desde Cuenca, Freddy Coronel. Desde Atlanta, Isabel Chalén. Desde Cali, desde Colombia. Gracias a esos reportes de sintonía. Nos escribe desde Cali, Santiago Yanganate Narváez. Aquí cerquita nomás la doctora Poveda desde Miravalle 1 también nos escribe. Desde Santo Domingo también tenemos reportes. Desde Guaranda City con Tertulio. Sigan así y nos vamos a candidatizar. Sí. Ni a presidentes del conjunto donde vivo. Sigan así y nos vamos para la asamblea en 2020. No, mentira. No hagas esas bromas, por favor, no hagas esas bromas. Hay gente que puede tomarlo literal. No, ni idea. En Guayaquil también nos sintonizan, gracias a Indira Vera, Rubén Darío Saltos desde Guaranda. Desde Loja, Vladimir Silva. Muy bien. Desde Bruselas, Rafael, no, mentira. Washington Lascano, desde Bruselas. Hoy has amanecido hecho una Pascua. Sí, la gripe debe ser. Pero bien, Estoy bien. Estoy reidito. Luis Figueroa desde Puerto López en la provincia de Manabí. Hace años que no voy a Puerto López. Desde Washington, desde la capital de los Estados Unidos, tenemos un reporte de VC Vladir, que nos está escuchando justamente allá. Sí, él siempre nos escucha, él está pendiente permanentemente de nuestras transmisiones. Allá en la capital de los Estados Unidos. Un fuerte abrazo, Vlad, que está siempre pendiente. La doctora Liseta Armijos desde Calderón también dice, saludos cordiales, doctora. Igualmente Juan Carlos Vadillo desde Long Island, en Nueva York. Desde Piñas también. Hoy en el Oro tenemos arte hinchada. Sí, qué bueno, Qué chévere. Qué bueno. María Ríos Alvear, un fuerte abrazo. Yo estuve en enero en Piñas, la parte alta de la provincia del Oro. No había conocido la parte alta, yo había llegado hasta, me parece, Pasaje, Santa Rosa, obviamente conocí en su momento Arenillas, Huaquillas, El Guabo, Machala, pero no había conocido la parte alta, lo que es Piñas. Saruma no llega a Saruma, pero sí hasta Piñas. Así que abrazos a la provincia del Oro, desde Manta, Pedrito Arias, Héctor Silva también desde mi tierra, desde Ambato, desde Guayaquil tenemos reportes de sintonía. Desde El Puyo, en Pastaza, José Augusto López también, un fuerte abrazo. Qué buena. Desde Newark también, eso que queda en el estado de New Jersey, en los Estados Unidos, gracias a Giovanni García. Bueno, gracias a todos. Ginita Yuxa, desde Ventanas, en la provincia de Los Ríos también. Allá. Windows City. Jacobo García, de aquí a la vuelta también. Sí, a las buenas de Dios. No está en la península ibérica, está aquí. No, aquí está. Bueno, saludos cordiales a todos. Nos vamos imagínense, saludando a todos que se unen a nuestra sintonía. Buen miércoles, mucho frío en la capital de la República. Tengo un reporte de sintonía de Jorge Maldonado, fiel oyente de nuestro espacio, desde Cayambe. En Cayambe 6 grados centígrados en Cayambe, y acá en Quito 11 grados centígrados. Saludos también a Machachi, a Machala, a Milagro. Gracias por la gentileza. ¿Cómo le va con Tertulio? Bien, tratando de recuperarnos del resfriado, pero bien. A ver, con Tertulio, ayer te quedaste tú picado con el tema del cura Ponce. Sí, yo creo que ese es un tema para hablar, ¿no? Yo ya dije ayer lo que tenía que decir. Sí, es un tema para hablarlo, pero sí, yo creo que hay que recapitularlo, sobre todo para los oyentes en esta mañana.
A ver, hay que hacer algunas lecturas sobre esta postura de un sacerdote que además es rector de una de las universidades más emblemáticas de este país. Es rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Es un académico además, es un hombre con una amplísima preparación, o sea, entiendo que le están expulgando todo. Todo. Entonces yo creo que hay que citar que es un académico con un elevadísimo nivel intelectual, y por eso es rector de una de las universidades más emblemáticas, más importantes y más prestigiosas de este país, que es la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. ¿Yo qué le podría cuestionar a Fernando Ponce en lo personal? Y es apenas un comentario de quien les habla. Yo no soy quien para juzgar a nadie. Simplemente es un comentario en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión utilizando estos micrófonos. A mí sí me hace ruido, y no es una crítica directa al mencionado sacerdote, sino a la manera como, y no ha sido el único caso, como muchas veces desde los púlpitos se utiliza la homilía para hablar de política o para hablar del estado de cosas. O sea, a mí no me vengan a decir que el caso de Ponce es el primero. Uy, horrorizados porque están utilizando la iglesia para hablar de política. Señores, esto ha ocurrido siempre. El tema es que, claro, cuando el sacerdote habla de lo que a mí me interesa o con lo que seguramente estoy de acuerdo, ese sacerdote es un sacerdote que se sacude, que dice las cosas como son, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero cuando dice algo que no me gusta y con lo cual no estoy de acuerdo, entonces ahí le caigo. Y las cosas no pueden ser así. O sea, a mí no me parece ilegítimo que la iglesia tenga una posición, como también tiene una posición el periodismo, como también tiene una posición, la iglesia católica, la iglesia evangélica, los testigos de Jehová, ¿ya? Los mormones. Cada cual tiene una postura y es legítimo en una democracia. En un estado laico, la posición de la iglesia es apenas una opinión y para de contar. No es la opinión superlativa, es apenas una opinión porque es parte de la sociedad. Debatamos si era conveniente o si es conveniente que un sacerdote hable de política o relacione la política con pasajes de las Sagradas Escrituras, con la forma como tal vez Jesús, y eso recoge la Biblia, fue juzgado y luego sentenciado. ¿Cómo se generó esa suerte de inquisición sobre Jesucristo? Que de esto obviamente tenemos los pasajes ahí en las Sagradas Escrituras. Entiendo que a eso se refería el sacerdote cuando justamente hablaba de la Inquisición o de los tribunales de la Inquisición, que creo que ese es otro tema que también habrá que separarlo. Porque sí resulta paradójico que la iglesia te hable de los tribunales de la Inquisición. O sea, también hay que separar eso. Pero digamos, para mí esa es la parte de forma. Voy a lo de fondo. A mí me parece que el sacerdote está siendo linchado, está siendo cuestionado por haber cometido el horror, no digo el error, el horror de dar una postura y de cuestionar el rol de los medios de comunicación y de la prensa. Y eso, por ejemplo, a mí en lo personal, y yo lo he venido diciendo, y esta ha sido una posición personal desde hace mucho tiempo. Y creo que en eso hemos coincidido y ha sido una línea de este espacio. Señores, los periodistas no estamos por encima del bien y del mal. Y a mí me da mucha pena que no se entienda esto. O sea, aquí, y nosotros sabemos que hay un segmento del gremio que a nosotros nos señala, nos ve de otra forma, nos etiqueta, nos dice determinadas cosas, porque nosotros sí tenemos esta intención y esta postura de autocriticarnos y autocriticar el oficio en el que nos desenvolvemos y el sector en el cual nos desenvolvemos. No estamos por encima del bien y del mal. Nosotros no tenemos patente de corso para coger el micrófono e insultar o decir cualquier cosa. Por ejemplo, esta mañana me he quedado loco porque un connotado comunicador social, que además juega a ser activista político, le trata peyorativamente al presidente de la CONAIE, porque el presidente de la CONAIE también hace una nueva declaración desatinada respecto del petróleo. O sea, Jaime Vargas ha dicho que el país no perdió nada porque el petróleo está ahí bajo tierra. O sea, sin entender lo que es el lucro cesante, sin entender lo que significa la paralización de la producción. Incumplir contratos. Ya. Es una manera de ver las cosas cuestionable por parte del presidente de la CONAIE.
Pero creo que el periodista no tiene el derecho de insultar a esa persona por pensar así, sino de cuestionar con argumentos. Y yo pregunto, este periodista que lo trató así al presidente de la CONAIE, ¿con qué cara lo va a entrevistar más tarde o más temprano? O sea, y las redes sociales en los últimos años resulta que nos han desnudado a los periodistas de cuerpo entero. Y yo en varias ocasiones he dicho, y a ti te consta, contertulio, y a los oyentes que nos siguen desde hace mucho tiempo, yo no entiendo cómo hay gente que tiene la capacidad de desdoblarse, que son unos en el micrófono, son unos en sus espacios televisivos, son unos en lo que escriben en los periódicos o medios de comunicación tradicionales y son otros en las redes. O sea, no entiendo cómo se pueden desdoblar, yo no entiendo. Que los medios se han convertido en tribunales, sí, lo he venido diciendo hace mucho tiempo. Los medios son tribunales, en los cuales se juzga, se sentencia, se investiga, se sanciona, se descalifica a los que son y a los que no son. Que los periodistas nos hemos convertido en jueces, en agentes fiscales, ya que acusamos, que señalamos con el dedo, que insultamos, que ofendemos, que agraviamos, así es. O sea, para mí el cura Ponce no ha dicho nada del otro mundo, contertulio y amigos. No ha dicho nada del otro mundo. Que por eso le digan al cura comunista, ya me parece a mí, al menos la forma como lo dicen, me parece totalmente peyorativo. Que empiecen a cuestionarlo, incluso a caer en imprecisiones como decir, hermano de la legisladora Jimena Ponce. Para empezar, Jimena Ponce ya no es legisladora. Ya. Y Jimena Ponce fue funcionaria de este gobierno. Pero buscan descalificar a la gente. Ahora el pecado del cura Ponce es ser hermano de una ex legisladora. Ese es el pecado del cura Ponce. Y el pecado de quienes probablemente coincidimos con la visión, aunque tal vez discrepemos con la forma. Yo discrepo con la forma, pero coincido con el fondo del mensaje del cura. Yo sí discrepo con la forma, pero coincido con el fondo. Ahora resulta que nos etiquetan. Ahora resulta que no podemos criticarnos entre periodistas y entender que, señores, el mundo, el país no empieza ni termina con nosotros. Nosotros somos apenas un sector de la sociedad. Que tenemos la ventaja de expresar nuestra opinión a través de un micrófono es otra cosa. Pero el país no empieza ni termina con la prensa. Entonces, por Dios, bañémonos de humildad. O sea, ¿qué nos está pasando? Y aquí hay una serie, pues, de sectores, de periodistas, algunos jerarcas de los medios, portales de internet, colectivos que aupan el linchamiento que le están haciendo al cura. O sea, cuestionemos con argumentos, pero empezamos con la descalificación. Que es un cura comunista, que cómo es posible que este cura acogió a los vándalos durante la primera semana de octubre, que este cura es hermano de la ex legisladora tal, que este cura está asociado al correísmo. Por Dios. O sea, yo creo que es tiempo ya de empezar a separar las cosas con tertulia. Lamentablemente, este tipo de comentarios muchas veces caen en saco roto. Cuando yo, por ejemplo, he hablado públicamente de la autocrítica, eso no va a existir, porque no existe en el periodismo. No existe en el periodismo. No existe. Vivimos un momento tan complejo. Yo creo que este es el momento de mayor crisis de credibilidad que tiene la prensa y el periodismo ecuatoriano. Yo, sin empacho lo digo, me atrevo a decir que este es el momento de mayor crisis de credibilidad del periodismo ecuatoriano. No puede ser posible. Y no se le puede echar la culpa a otra persona, ¿no? Porque, digamos, durante la etapa anterior, tú podías quizás tener como excusa los ataques desde el poder, ¿no? Que de hecho, en el editorial del periodista Rivadeneira en El Comercio, que es el que arma toda esta bola de nieve, yo ya me refería a este tema ayer, el contertulio lo dejó para hoy, pero además... Digo, si este periodista no hubiera escrito el artículo y hubiera generado tal nivel de debate, además que se queda en las redes, porque estas cosas en las casas, en las sobremesas, no se habla. Pero se queda en las redes, ¿no? Ventajosamente, que es un círculo más reducido y más cerrado, más pequeño. Pero finalmente se genera debate. Si no hubiera escrito el artículo, nadie se hubiera enterado de lo que dijo un cura en una misa, en una de las miles de iglesias que hay en el país.
porque es una de las tantas iglesias. Entonces, claro, ¿y cuántos sacerdotes no hablarán de lo mismo, no? Si cada semana nos podremos a debatir sobre el sermón de cada cura en las iglesias de las parroquias de este país, eso sería una locura. Pero a mí lo que me parece extraño es esa actitud, además, que dice mucho, ¿no? Del periodista y de determinado segmento del gremio, porque de inmediato lo asocia con el correísmo al cura Ponce. Entonces dice que él en el sermón, como lo hacía Correa en las sabatinas, o sea, finalmente igual no terminamos de superar a Correa. Imagínate. Y Correa será por siempre el principio y el fin de todo debate en este país. Enseguida, el periodista en su artículo asocia la forma y hasta el fondo del sermón del cura con las sabatinas de Correa. O sea, así de básico. Me parece increíble, te juro, me parece increíble. Así de básico. Después dice, porque además creo que la referencia que hace el cura durante el sermón es muy corta. Él dice que a Jesús lo interrogaban y lo increpaban como hace hoy la prensa con algunas preguntas capciosas y que actuaban como tribunales de la Inquisición. Que un cura hable de los tribunales de la Inquisición me hace pensar a mí que por lo menos en algún sector de la Iglesia Católica hay autocrítica. Autocrítica sobre lo que sobre los errores históricos que ha tenido la Iglesia. Exactamente, por un lado. Y por otro, yo no le escuché o no le leí al mismo periodista. Debe ser porque él no nos escucha a nosotros también, ¿no? Pero yo no escuché ni a él ni a ningún otro de los que han saltado ahora, porque les dice que son como tribunales de la Inquisición y actúan como tal, pues, ¿no? Es que saltan como fieras enseguida a solidarizarse y a mostrarse como víctimas, ¿no? Pobrecitos los periodistas. ¿Cómo se atreve el cura a decir algo de los periodistas? Todo el mundo está en absoluta libertad de cuestionarnos. ¿Y qué puedo hacer? Si piensa alguien distinto a la forma en la que pienso yo, ¿qué puedo hacer? Si a alguien le parece que lo que digo está mal, tiene todo el derecho de expresarse. Pero los periodistas en este país son dueños absolutos de la razón y de la verdad. No hay como decirles nada. Son intocables. Y yo reitero lo que dije ayer, ¿no? O sea, me parece que al periodismo en el Ecuador alguien les ubicó en un pedestal, yo no sé quién, que se creen intocables, que creen que nadie puede cuestionarles, objetarles. Eso no ocurre con otros ámbitos profesionales, con Tertulio. O sea, te voy a poner un ejemplo. Cuando Diego Guayasamín diseñó el edificio de la UNASUR, de todo se le dijo a Guayasamín, ¿no? Que la nave de Star Trek, que la nave de Star Wars, que qué feo diseño, que qué feo edificio, que dónde están pues 40 millones ahí, que no sé qué, ¿no? Expuesto al escrutinio público como profesional Diego Guayasamín. Ahora resulta que a los periodistas no nos gusta que nos critiquen. O sea, dedícate a otro oficio donde seas un completo anónimo. Sí, pues. Por un lado. Por otro, yo no creo que Ponce le haya visto ahí a Rivadeneira y se haya referido directamente a él. No, pero todo lo toman como personal. Entonces yo, ¿a qué iba? Yo no le escuché a Rivadeneira decir absolutamente nada, ni a todos los otros periodistas que han saltado como hordas, ¿no? Defensoras de... Son defensores de la libertad de expresión y les incomoda la libertad de expresión de un cura. Que hablen únicamente. ¿Cuántas personas van a la misa? Según el artículo de Rivadeneira habían 120 personas. Ya, ese comentario no salía de 120 personas. Ahora todo el mundo está hablando de él. Aquí en esta mesa de trabajo, en estos micrófonos, Íñigo Salvador dijo que en este país se estaba juzgando a través de los titulares. El Procurador General del Estado, ¿ah? Claro, como es Íñigo Salvador, como es el Procurador General del Estado... No hay una arremetida, ¿no? Puesto por el Trujillato, ahí no dijo nada, ni el periodismo ni Rivadeneira. Ahí nadie se hizo eco de esa declaración. Pero claro, acá empiezas a hurgar, ¿no? Y a expurgarle todo al cura, que es hermano de Jimena Ponce. Ayer, y digo, para colmo de males, porque leía una periodista que además es número 1 en subir fake news, que estaba preocupada porque este tipo de acusaciones como la del cura
minan la credibilidad del periodismo. Yo creo que lo que más mina la credibilidad del periodista es su trabajo. Su trabajo. Si a usted le preocupa su credibilidad, no suba noticias falsas, pues. No se haga eco de noticias falsas, no retuitee noticias falsas, no desinforme. Creo que ahí eso le debe preocupar más a esta periodista que está pendiente del tema de la credibilidad. Pero digo, como son además, o como actúan, llenos de las bajas pasiones, de odio, del veneno que han consumido durante todo este tiempo. Yo no sé cómo, o sea, Correa hizo muchísimo daño al periodismo y que no sé qué, no sé cuánto, ya superemos a Correa, pero no actuemos igual, no hagamos lo mismo, no pretendamos ser igual que la SECOM de los Alvarado, que veo que están actuando exactamente igual. Entonces ayer un portal de noticias, portal entre comillas, saca una nota con un titular: asambleísta Jimena Ponce con sorna responde a Miguel Rivadeneira. La asambleísta de la Revolución Ciudadana, bla, 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 bla. Jimena Ponce ni es asambleísta, ni es de la Revolución Ciudadana. Recordarles que el último cargo público que tuvo la ingeniera Ponce fue subsecretaria de Educación Superior en el gobierno de Moreno durante la administración de Augusto Barrera en la Secretaría de Educación Superior. O sea, ni siquiera se cuidan en eso. Les preocupa la credibilidad, no publiquen mentiras. ¿No te parece? Sí. No publiquen mentiras, están preocupadísimos de la situación del periodismo y no sé qué. Y lo que tú decías hace un momento, yo creo que esta es una etapa muy difícil para el periodismo. Es complejo. Es muy difícil para el periodismo. No abrimos los ojos, de verdad, no abrimos los ojos. No hay autocrítica, no hay una reflexión puertas adentro. Yo no sé si estas cosas se discutirán en las salas de redacción de los medios. Yo por lo menos recuerdo hasta mi última etapa en Ecuador TV con quien fuera mi jefe y hoy es mi gran amigo Mario Naranjo. Nosotros sí debatíamos y discutíamos sobre la responsabilidad y el rol que tienen los periodistas al momento de construir una agenda, por ejemplo, de priorizar temas, que es algo que nosotros todos los días con el contertulio debatimos en el post-mortem, cuando nos metemos en la oficina y empezamos a analizar los invitados para el siguiente día o para el resto de la semana. Y por eso yo les decía el otro día, mitad en serio, mitad en broma, de que nosotros sí nos rompemos la cabeza pensando en a qué invitados traer, porque me parece a mí que finalmente lo que se hace desde un medio de comunicación es aportarle a la sociedad a tener mayores niveles de criticidad, de cuestionamientos, pero con datos reales, con cifras, como lo que hizo, por ejemplo, Vilma Salgado días atrás con respecto al tema de la economía, como lo que hizo en el mismo tema económico Marco Flores, con cifras, con valores, con datos reales, no hablando de especulaciones, no hablando de supuestos, no hablando desde el odio y la sed de venganza y de revancha como hacen muchos otros en este país, que lo único que estamos haciendo es, lejos de intentar pacificar y de bajar las tensiones, es alimentando más el odio. Yo te digo una cosa, hay un debate muy maniqueo, hay un maniqueísmo aquí respecto de los alcances de la libertad de expresión. De verdad. O sea, aquí la libertad de expresión depende de quién lo dice. Depende de qué lo dice y de quién lo dice. O sea, a mí me invitan a pensar que todo lo que todo lo que cuestionaron durante los últimos años, resulta que hoy, que supuestamente estamos en un momento distinto, resulta que, lo que pasa es que antes era así y ahora soy yo el que manda o soy yo el que hace tal cosa. Entonces no se entiende, no se respeta la libertad de expresión. Hay muy poca gente que ha sido coherente, muy poca gente que ha sido coherente con su postura respecto a la libertad de expresión. Muy poca gente. Hay gente que tuvo un discurso hace poco tiempo y ahora ha cambiado ese discurso. Hay gente que reclamaba antes libertad de expresión y hoy cuestiona a quien piensa diferente. Y eso es lo que nos está pasando en el periodismo. Yo suscribo las palabras de Wilson Benavides. Gracias, colega y amigo. Hay una visión discrecional, polarizada y maniquea de la libertad de expresión. Una pena para el periodismo, triste realidad del oficio. Es así. Es así. Después de los hechos de octubre, señores, yo pregunto y hago mías las palabras del contertulio y la inquietud del contertulio. En los medios, en las salas de redacción, ha habido un debate
que implique analizar los aciertos y los errores de los medios durante la cobertura y la adopción de sus líneas editoriales entre el 2 y el 13 de octubre pasados? Hubo eso. Se habló con los reporteros. Porque, señores, los medios tienen líneas editoriales. Hay líneas editoriales. Por eso siempre yo he discutido el famoso cliché de la independencia, de la imparcialidad, de la objetividad, que para mí no existen. Eso no hay. Porque cada medio tiene una línea editorial. Pero la línea editorial no significa que tú estás obligado a hacer notas direccionadas. Perdónenme. Y eso es lo que ha ocurrido, no ahora, ha ocurrido siempre en los medios. Y digo, cuando uno dice lo que dice, cuando quienes habla dice lo que dice, es porque hemos estado ahí. Porque hemos sido parte de los medios. Porque además en los medios hemos comido de las duras y de las maduras. Porque hemos sido de la tropa, no hemos ejercido cargos ejecutivos en los medios. ¿Ya? Hemos sido de las bases, reporteros, camarógrafos. Nosotros conocemos cómo es el monstruo adentro, sabemos cómo es. Sabemos lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer. Sabemos a quiénes puedes entrevistar, a quiénes no puedes entrevistar. A mí no me vengan a hablar de libertad de expresión, señores, de verdad. No me vengan a mí a decir eso. O sea, le mienten a la gente hablando de la libertad de expresión cuando hay gente que no entrevistan, cuando hay gente a la que etiquetan, cuando hacen notas direccionadas en uno en otro sentido. Entonces, hoy yo dudo mucho que en las mesas de redacción seguramente habrá medios en los cuales sí hay estos ejercicios. No creo que sea la mayoría. Yo creo que esos medios son la excepción y no la regla. Porque sí estoy convencido que hay medios, hay periódicos, por ejemplo, de los más grandes que sí tienen esas lógicas. Hay otros no. Muy difícilmente. Yo no creo que en la mayoría de canales de televisión haya ocurrido eso. No lo creo. Seguramente habrá existido alguno. En los foros académicos, desde los gremios de comunicadores, ¿se está haciendo este ejercicio de autocrítica? No lo sé. ¿Lo está haciendo la UNP? ¿Lo está haciendo el Colegio de Periodistas? ¿Lo está haciendo la FENAPE? ¿Lo están haciendo las facultades de comunicación social? Yo les invito a hacerlo. Porque sí creo, e insisto, para mí en lo personal, yo creo que estamos viviendo el momento más crítico del periodismo en los últimos años. Al menos en los últimos 40 años. Y no estamos conscientes de aquello. Y en este momento criticamos a quien nos critica y le hacemos linchamiento a quien no piensa como nosotros, a quien ha osado criticar el poder de los medios y lo que está ocurriendo en los medios y lo que estamos haciendo los periodistas. A mí sí me parece que, equivocada o no, pero es su forma de pensar. La postura del rector de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador debería significar un sacudón para nosotros. Sí. Yo al menos lo asumo así. Yo lo asumo así. Debería ser un llamado a la reflexión. Yo lo asumo así. Deberíamos reflexionar sobre eso. Yo insisto, yo separo las cosas. Las formas tal vez no fueron las más adecuadas. Voy a lo de fondo. Y me quedo con el mensaje de fondo. Ese mensaje de fondo debería invitarnos a una reflexión profunda sobre lo que estamos haciendo bien y sobre lo que estamos haciendo mal. Creo yo que es más evidente los errores que estamos cometiendo en el oficio que los aciertos por parte nuestra. Y hablo en plural, porque nosotros también somos parte de, aunque siendo parte de, procuramos desde este espacio y a través de nuestra opinión, sí hacer un ejercicio de autocrítica sobre lo que está ocurriendo, que no se entiende, lamentablemente. Claro, porque además, digamos, das pie o das lugar a un falsísimo espíritu de cuerpo con Tertulio. No sé qué opines tú, pero yo, a ver, creo y defiendo el principio de la libertad de expresión para todos. O sea, libertad de expresión tiene desde el guardia de la estación de la Ecovía que está aquí al frente hasta la ministra de gobierno en este país. Yo sí defiendo la libertad de expresión de absolutamente todos los ciudadanos del Ecuador, siempre y cuando se la maneje con absoluto respeto. No creo que la libertad de expresión deba tener prerrogativas para unos y otros.
y me parece a mí que la defensa per se del periodismo debe estar basada en principios. Debe estar basada en principios. Si tú defiendes al periodismo que trabaja de forma responsable, que, digamos, cumple con preceptos deontológicos y no rompe, digamos, un orden, yo creo que va bien. Pero si hablamos de ese periodismo que permanentemente está tratando de posicionar cierto mensaje de malestar o de animadversión en contra de, por ejemplo, determinados grupos sociales, de determinadas organizaciones, cuando ves que hay un sesgo muy marcado de parte del periodismo, me parece que sí estamos ya abarcando otro tipo de análisis y otro tipo de situaciones. Defender, por ejemplo, a un periodista que fue atacado durante las manifestaciones me parece que es absolutamente legítimo. Claro. Eso me parece que es absolutamente legítimo. Me parece que los periodistas que fueron víctimas de las agresiones durante octubre, eso tiene que ser repudiado no solo por el gremio, sino por la sociedad. Periodistas que fueron agredidos no solo por manifestantes, sino también por la propia fuerza pública. Pero de ahí a, insisto, llevar al debate el pronunciamiento de un cura durante un sermón, y no todo el sermón pues fue dedicado al periodismo, sino un tramo del sermón, me parece que es un exceso. Me parece que estamos como sobredimensionando un problema y convirtiendo a un vaso de agua en... Todos los ataques. Todos los ataques. Eso te iba a decir. Porque acá solo estamos hablando del reportero de un canal de televisión, como es un gran medio de comunicación. Ahí sí todo el gremio y digamos la gente que está alrededor de los medios libres e independientes van en la corriente. ¿Y qué pasa con los periodistas de los medios alternativos con tertulio que fueron arrastrados y que fueron detenidos de forma violenta, arbitraria e injustificada por la Policía Nacional? Y no solamente eso, esa reflexión también yo la hice en su momento. El jueves 2 de octubre fue, ¿no? El jueves 3 de octubre. Jueves 3 de octubre. Hubo dos hechos que me parece que esto ya lo relaté en su momento. Hubo dos hechos. El atropellamiento de un camarógrafo de un canal de televisión en el sur, mientras estaban transmitiendo en vivo. Y esa misma mañana, dos cronistas gráficos del Comercio y de la agencia API que fueron pateados y fueron agredidos por miembros de la Policía Nacional en el centro de Quito. Hubo medios que decidieron no difundir el ataque a los mencionados cronistas gráficos por parte de miembros de la Policía Nacional y solamente se enfocaron en hacer notas de condena al taxista que atropelló al colega camarógrafo en el sur de Quito. Selectivo. O sea, el cuestionamiento no fue general, sino solamente selectivo. Pongan en ojo a eso, que es verdad lo que dice el contertulio. O sea, aquí la solidaridad es selectiva, pues. Solamente nos solidarizamos con determinados personajes, con determinados colegas, con determinados medios, pero no hablamos de lo que le pasa a otros medios. Aquí solamente los periodistas que trabajan en los grandes medios tienen visibilidad, tienen solidaridad, tienen apoyo mediático, apoyo digital, apoyo en las redes. ¿Qué pasa con los colegas que trabajan en los medios digitales y que también hacen periodismo? Mira, tú me recuerdan algo a propósito de eso, ¿no? Porque antes te interrumpo, ya estamos de nuevo en Facebook, por si acaso, enlácese nuevamente con nosotros. Hubo el caso de un asistente de cámaras de Ecuador TV, gracias a la Cris Cabezas y a Vero Rivadeneira que me recuerdan eso. Por eso yo decía, la solidaridad debería ser para todos, no solo para los que son considerados de estrellitas de la televisión. Me parece que ahí también esa solidaridad se vuelve hipócrita y es selectiva, como bien tú dices.
¿no? Entonces, como el otro es figura de pantalla, es más conocido, entonces hay que premiarle, hay que hablar permanentemente. Resulta que David Bárcenas, que es asistente de cámaras de Ecuador TV, lo agredieron, tiene una fractura en el pómulo, fue muy grave lo que le hicieron. Un hombre se acercó a golpearle con una piedra. Estuvo a punto de perder el ojo, David. Sobre el caso de David, muy pocos pronunciamientos, salvo excepciones, de pocos colegas que se manifestaron a través de las redes sociales, pero nada más. Entonces, me parece que incluso esas muestras de solidaridad terminan siendo selectivas dependiendo del apellido y del medio en el que trabajas. No creo que vaya por el apellido, creo que va por el medio y creo que también va por el apellido, con Tertulio. Creo que también va por el apellido, dependiendo de quién eres y dependiendo de en qué medio trabajas. Qué momento, ¿no? Qué momento que vivimos. De verdad, qué momento que vivimos. Qué complejo. Qué complejo lo que está pasando. Hay una cita de Fukuyama que siempre los periodistas la usan como un cliché. Vamos a ver si es la misma que estoy pensando. Es la misma. A ver, es a la ver, misma. a Para ver. ser periodista Hay que ser buena persona. Eso es como un cuento chino, ¿no? En toda profesión siempre hay de los unos y de los otros, siempre hay buenos y malos. A ratos decir siempre las cosas sin filtros, como lo solemos hacer aquí, nos puede convertir en malos, ¿no? Claro. Pues, a pesar de que nosotros, cuando de dar la mano a un colega se trata, hemos sido los primeros. Pero además, como nosotros no solemos hablar bien de nosotros mismos, otros son expertos para eso, para echarse flores, pero aquí no. Creo que nos vamos olvidando de ese principio, pues, con Tertulio, de ese... No, hace rato. Yo a toda sala de redacción en la que he llegado, ha habido un director o un jefe de información que ha citado esa frase. Que me parece que ya no viene al caso, ¿no? Ya no viene al caso, porque hace rato que los periodistas estamos dando muestras de que no somos, pues, tan buenas personas. No ocurre eso. No ocurre eso. Es terrible. Creo que es, insisto, un momento muy complicado, un momento realmente crítico el que estamos viviendo. Y el gremio sigue dividido. Y hay quienes pensamos diferente a lo que opinan algunos colegas, resulta que nos etiquetan. En lugar de generar un debate sobre la forma de pensar, nos etiquetan y nos atacan. Pero bueno, así mismo es esto. ¿Y tú has visto, por ejemplo, la solidaridad de estos gremios con los periodistas de Telesur, después de que fue censurada la señal? O con Rusia Today, que por ejemplo ya salió de la parrilla de CNT. No. Porque RT tiene corresponsal en Ecuador. No. Telesur tiene reporteros en Ecuador. ¿Qué va? Solidaridad con la gente de Pichincho Universal. ¿Qué va? Con los medios alternativos. No. ¿Qué va? ¿Qué va? A los que en una rueda de prensa la ministra de gobierno también... les lanzó ahí un par de dardos. ¿Qué va? No, eso no existe. Eso no existe, olvídalo. ¿Qué va? No existe. Que hay una solidaridad, digamos, determinada. Solidaridad cuando despiden a determinados personajes. Fue el que dijo la frase, Kapuczynski. Solidaridad cuando despiden a determinados periodistas de determinados medios, pero no es una solidaridad general. ¿Ya? O sea, aquí lamentablemente esto se maneja así. Cuando me afectas a mí, soy solidario. Cuando no me afectas a mí, no me importa. Y miro al otro lado. No. Aquí no existe eso. No existe eso. Se aplica muchas veces el falso espíritu de cuerpo. Por cierto, no nos queda mucho tiempo para el comentario. Antes de que se nos pase, este es un tema que fue casi que invisibilizado a lo largo del tiempo, que nosotros lo comentamos en su momento acá, pero que fue invisibilizado, sobre el cual en algún momento dijimos, ¿qué pasó con el señor Raúl de la Torre, que había sido detenido en los Estados Unidos? Creo que hace pocos días planteamos esa pregunta pública. Queríamos saber qué pasó con el señor. Queríamos conocer las circunstancias en las cuales fue detenido. Aquí en Ecuador no hay ningún proceso abierto. Que yo sepa, no. Fue detenido entrando o saliendo de Estados Unidos.
¿La plata la ingresaba o la pretendía sacar de Estados Unidos? ¿Cuál es su condición? Esas interrogantes las planteamos hace pocos días. Diario del Universo publica hoy: José Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador, se confesó culpable en los Estados Unidos. Señores, esta noticia, que la vamos a probablemente abundar con más detalle mañana, es una noticia que no puede pasar desapercibida porque es un escándalo. Señores, es un escándalo. José Raúl de la Torre Prado, exfuncionario de Petroecuador hasta que fue arrestado en Estados Unidos en junio pasado. El señor, al día siguiente de su arresto, fue desvinculado de Petroecuador y aquí nadie dijo nada. Nadie dijo nada, no se hizo ningún escándalo. No apareció en la primera plana de los medios. Nadie dijo nada. Se declaró culpable en ese país del delito de lavado de dinero. El señor Raúl de la Torre se declaró culpable en los Estados Unidos del delito de lavado de dinero recibido por sobornos relacionados con contratos de la estatal petrolera. La confesión se dio en Miami el 14 de noviembre pasado, la semana pasada. Pero los fiscales estadounidenses no han hecho público el nombre de la compañía contratista, del empresario que participó en el soborno, ni de otros funcionarios de Petroecuador o del gobierno. Entre 2018 y junio de 2019, el acusado, que entonces trabajaba como funcionario extranjero en Petroecuador, conspiró con otros funcionarios de Petroecuador y del gobierno del Ecuador y con ciertas personas en un esquema para recibir millones de dólares en sobornos a cambio de usar su función para permitir a una compañía de servicios petroleros obtener y mantener contratos y pagos contractuales de Petroecuador. El esquema ilegal de sobornos se relata en el documento firmado por los fiscales de Estados Unidos, de la Torre, Prado y su abogada defensora. De la Torre actuó conjunto con el empresario de bienes raíces Roberto Barrera, también detenido en Miami, que ya se declaró culpable. Los fiscales aseguran que ambos solicitaron, agárrese bien de la silla, o de la cama. Los fiscales aseguran que ambos solicitaron un soborno de 3.15 millones de dólares a la empresa. 3 millones de dólares a la empresa. La compañía en cuestión envió parte del soborno a cuentas en Florida que no estaban a nombre de los acusados. De la Torre recibió unos $32,000 en artículos de lujo y efectivo. Barrera 150,000. Incluso se reunieron con el empresario ecuatoriano en Florida. El delito de conspirar para lavar dinero es penado con 20 años de prisión en los Estados Unidos, además del pago de multas por el doble del valor de los activos que formaron parte del esquema. Señores, esto es un escándalo. Un escándalo ocurrido hoy en el actual Petroecuador. Es un escándalo. Señores, ni antes ni ahora. Así como investigan y sancionan la corrupción de antes, investiguen y sancionen la corrupción de hoy. Este es un escándalo, señores, y no sé si estoy exagerando. Es un escándalo. Un individuo que resulta que ha sido parte de un esquema de sobornos pidiendo más de 3 millones de dólares en sobornos para adjudicar un contrato. Y perdóneme, el señor no se manda solo. O sea, no es que el señor coge y adjudica el contrato. Los contratos no se adjudican así en el sector petrolero ni en el sector público. ¿Ya? Entonces, es un tema, evidentemente, que para mí es absolutamente escandaloso. Y es de locos, ¿no? Porque este señor de la Torre resulta que fue el secretario de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Eso es o sea, solo en este país puede darse esas cosas, ¿no? Por Dios. En punto a las 7, pausa, no se desconecte de nuestra señal. Al volver, Ismael Quintana en A Primera Hora.